Dios nos ha dado una identidad. Y esa identidad es que Él nos ha llamado pueblo santo, ¿verdad? Hemos sido adquiridos por Dios. Y esa es la identificación que nosotros tenemos. Como adventistas del séptimo día también tenemos una identidad, ¿verdad? Pero desafortunadamente, hermanos, en estos tiempos la iglesia ha estado perdiendo esa identidad. Ha estado perdiendo esa identidad. Pero yo no me quiero quedar en esa dirección, sino yo quiero hablarle en esta tarde a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, hermanos, en la juventud es donde más fácil se puede perder la identidad cristiana. ¿Saben? Hay una niña en la iglesia de La Puente. Por cierto, ella quiere venir aquí porque ella toca muy bonito el piano y dice, hermana, ¿cuándo me va a invitar para que yo vaya a la iglesia donde están ahora para que yo dé un especial en el piano? ¿Les gustaría que viniera? Sí funciona el piano, ¿verdad? Ok. Ella quiere venir el primer sábado del mes de agosto. Si alguien la quiere tener en la mañana en la escuela sabática, en el culto o en la sociedad de jóvenes, me dicen, para que yo le avise a ella. Primer sábado de agosto. Entonces, ella un día se me acercó porque ella desde su niñez estudió en la escuela de la iglesia. Pero desgraciadamente hay algunas partes donde terminan en la escuela de la iglesia y ya high school no hay, para que ellos puedan continuar allí. Entonces ella tuvo que irse a una high school pública. Y ya me han pasado varios meses y ella se me acerca y me dice, hermana, tengo un problema. Y yo le dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes un problema? Tú estás tan chica que pues no veo que tengas gran problema, ¿verdad? Me dice, ¿sabe, hermana? Estoy teniendo problemas en mi escuela porque hay un grupo de niñas que son mis amigas, pero ellas siempre me dicen que soy la rara, que soy muy rara, que soy muy diferente a ellas. Y siempre me andan diciendo que por qué yo no me visto como ellas, que por qué yo no uso esos pantalones. ¿Han visto a las niñas con esos pantalones anchos que los arrastran donde van caminando y los traen acá a la cadera? ¿Las han visto? Entonces, esa es la vestimenta que estas niñas usaban y ellas le decían, ¿por qué tú no usas una vestimenta como la de nosotros? ¿O por qué tú no hablas como hablamos nosotros? Y yo me siento mal, dice, porque siento que me miran raro y como que no encajo en el grupo de ellas. Le digo, ¿y tú qué piensas? ¿Te gustaría vestirte así? ¿Y qué creen que me dijo? Sí. Ella me dijo, sí me gustaría vestirme así para poder sentirme que soy parte de ese grupo. Por eso les digo, la pérdida de identidad, hermanos, es más, podría ser más segura en los jóvenes cristianos. Por eso yo les quiero hablar en esta tarde acerca de este hombre llamado Abdías. Por cierto, yo le preguntaba a mi esposo, ¿el Abdías del Antiguo Testamento con el Abdías de los profetas menores es el mismo? Y me dice, no, uno no tiene nada que ver con el otro, para que no se me vayan a confundir. Pero Abdías, hermanos, Abdías, el del Antiguo Testamento, el de Primera de Reyes, que voy a invitarles a que busquen ahí en sus Biblias, la hermana acaba de leer capítulo 18 de Primera de Reyes, perdón. Allí nosotros encontramos una historia que la hemos repasado muchas veces. Pero saben, hermanos, a veces leemos en la Biblia los capítulos, a veces escuchamos los sermones de parte de ese capítulo y a veces no nos detenemos a pensar en algunos puntos que son importantes. Así que el tema de esta tarde habla acerca de Abdías, un siervo fiel. Abdías, hermanos, era un siervo ¿de quién? No. Era siervo del rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? Era malo, ¿verdad? ¿Por qué era malo? Porque tenía una mujer llamada ¿cómo? Jezabel. Y Jezabel
era una mujer malvada. Era una mujer que, hermanas, las que tenemos espositos, ¿para qué somos nosotras? Para ayuda idónea. ¿Y Jezabel era la ayuda idónea? Jezabel era terrible. Jezabel le aconsejaba, le daba malos consejos a su esposo para que éste obrara mal. Pero en medio de todo eso, hermanos, estaba este hombre que era el siervo de Acab, y él era un siervo fiel, no tan solo al rey, sino que lo más importante era un siervo fiel ¿a quién? A Dios, a Jehová. Miren lo que dice Primera de Reyes 18. Fue cuando Elías regresa. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acuérdense que esta historia nos habla de un tiempo que había sequía, ¿verdad? Hermanos, cuando hay lluvia, hay vida, ¿verdad? Qué bonito se miran los cerros cuando venimos nosotros para acá y vemos todo verde, precioso. Ahorita que no ha llovido, ya todo se está quedando seco. Y a veces comentamos mi esposo y yo, decimos, nada más un cerillito y se quema todo. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Entonces en ese tiempo no había llovido. Miren el versículo 3. Y Acab llamó ¿a quién? A Abdías, su mayordomo. ¿Y Abdías era qué cosa? ¿Qué cosa era Abdías? Era en gran manera temeroso de Jehová. Como un hombre viviendo en medio de lo que estaba viviendo, podía mantenerse fiel, podía mantenerse temeroso en gran manera a Jehová. Porque dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Sabía Acab lo que estaba haciendo Abdías? Imagínense, teniendo una mujer malvada como compañera, que se enterara que Abdías había tomado 100 profetas de Jehová y que los había escondido precisamente para que Jezabel no los matara. Si ellos se hubiesen enterado, pobre Abdías, ¿verdad? No la cuenta. Era muerte segura. Entonces, hermanos, en aquel tiempo que era una sequía tremenda, 3 años y medio que no había llovido, entonces la fertilidad de la tierra estaba muerta, ¿verdad? Se estaba viendo afectada, porque cuando hay sequía, hay escasez de alimento. Y entonces, en ese tiempo también, el pueblo de Israel se había olvidado de la adoración a Dios y se habían ido tras de ¿quién? Tras de Baal. Imagínense este pueblo. A veces nosotros se nos hace fácil cuando leemos la historia del pueblo de Israel y las veces que vez tras vez ellos caían y decimos, bueno, ¿por qué el pueblo de Israel hacía eso si ya conocía a Dios? Pero señalamos para allá al pueblo de Israel y no nos autoevaluamos nosotros en qué estamos fallando. Entonces, ese tiempo de sequía, el rey Acab estaba muy preocupado. Y entonces fue cuando él manda llamar a Acab y le dice que tienen que ir por lugares. Miren, vamos a buscarlo aquí en el verso 5. Dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Entonces dice el 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. ¿Y qué pasó allí con Abdías? Miren,
Dice el 7, y yendo Abdías por el camino se encontró ¿con quién? Se encontró con Elías. Dios estaba preparando todo el terreno, el camino. Y cuando lo reconoció, ¿qué hizo? Se postró a tierra. Un hombre temeroso de Jehová reconoce al profeta Elías y se postra a tierra. Y ahí viene un diálogo entre ellos dos, porque Acab estaba buscando a Elías por mandato de Jezabel. No para saludarlo, ¿verdad? Querían matarlo. Entonces, Abdías se encuentra con el profeta y el profeta le dice, ve y dile a Acab. Y el profeta, Abdías se niega porque él tiene miedo. Dice, ¿tú quieres que yo vaya y le diga a Acab? Pero cuando yo le diga a Acab, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Vamos a venir a buscarte donde yo le estoy diciendo que te encontré y al no encontrarte, me matará. Entonces, en ese diálogo, hermanos, llega el punto donde el mismo profeta Elías decide ir a encontrarse con Acab. Sin embargo, hermanos, yo quiero que veamos 3 puntos importantes de Abdías. Ese hombre en cuya vida había demostrado la lealtad y, hermanos, era una lealtad firme, una lealtad indivisible, una lealtad que no podía ser movida por nada ni por nadie. A su amo, a su jefe, como le quieran llamar, al profeta Acab, pero más importante, a Dios. Esa lealtad indivisible a un Dios que él había conocido desde cuando, dice el versículo, desde su juventud. Un hombre que aún en medio de la apostasía se mantuvo como firme, fiel, aun cuando el pueblo de Israel había perdido su identidad. Aun cuando esa nación santa había. Entonces, aun cuando ese pueblo al que Dios había llamado pueblo santo había perdido su identidad, este hombre se había mantenido firme, fiel. Y en el verso 3, ahí leímos que dice que Abdías era temeroso de Jehová. Punto número 1. No debió haber sido fácil para Abdías. ¿Ustedes creen que era fácil servir a un rey tirano, malvado, asesino, que no pensaba por cabeza propia, sino que su esposa era que lo gobernaba, como dice la hermana? No fue fácil para Abdías. Sin embargo, él se pudo mantener fiel a Dios. Cuando su trabajo era de ser mayordomo de Acab y la malvada Jezabel, esta pareja se habían propuesto que todos debían adorar a Baal. Y el que no adoraba a Baal era segura la muerte. Pero Abdías no tenía miedo a eso. Abdías era un mayordomo fiel, no solo para Acab, sino también para nuestro Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Así que mientras que el pueblo perdía la identidad, Abdías tenía un nombre que lo identificaba. ¿Y saben lo que quiere decir el nombre Abdías? Siervo de Dios. Esa era la identidad de Abdías, siervo de Dios. Yo creo que nuestros nombres, cada nombre tiene un significado, ¿verdad? Y eso nos identifica. Y a este hombre lo que lo identificaba era eso precisamente, ser un siervo de Dios. Si ustedes van a mi pueblo, hermanos, le decía yo a mi hijo ahora, semanas atrás que estábamos platicando, si ustedes van a mi pueblo, que es el mismo pueblo donde es mi esposo, y ustedes llegan buscando a una persona por su nombre, como a veces los nombres son repetidos, esa persona tiene que decirle el apodo de esa persona a la que busca para que lo puedan identificar. Todo mundo tiene un apodo allí. Todo mundo tiene un apodo allí. Tiene su nombre,
pero tiene un apodo. Y esa es la identidad que tienen las personas. Pero este hombre, su identidad era siervo de Dios. Sin lugar a dudas, un significado muy hermoso, ¿verdad? Y saben, hermanos, jóvenes, en este mundo donde cada día la humanidad se está dejando llevar más por las filosofías, porque hay tantas corrientes hoy en día, hermanos, hay tantas filosofías, que es más fácil que los jóvenes se pierdan yendo tras esas filosofías. La gente dice, vive la vida, gózala, que mañana vamos a morir. Esa es una filosofía que el mundo sigue. Ahí están las mujeres, las feministas. ¿Qué es lo que en sus marchas piden las feministas? Sí, pero piden una igualdad de manera inadecuada, de manera absurda, porque esa no es la igualdad. Si bien es cierto que el Señor nos hizo para el hombre, que nos sacó de la costilla para que seamos su parte igual, su idoneidad de ellos, la filosofía que ellas traen es totalmente errónea. Y muchas mujeres se van tras esas filosofías. Entonces, hermanos, en este mundo donde cada día la humanidad se está dejando arrastrar por diferentes filosofías, es más fácil para los jóvenes poder perder esa identidad como hijos de Dios. Al principio les decía, hemos sido separados del mundo, ¿verdad? Y qué bonito que el Señor nos ha llamado para ser una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. Esa es nuestra identidad como cristianos. Y si nos llamamos cristianos, es porque nos identificamos ¿con quién? Con Cristo nuestro Señor. Entonces, por eso somos cristianos. El punto número 2, Abdías consagró sus talentos. Vamos al verso 12. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Desde que era joven, Abdías era temeroso de Jehová y le servía. A pesar de las circunstancias, en medio de las circunstancias donde él vivía, donde él trabajaba, él seguía sirviendo a Jehová. Muchachos, jóvenes, no importa en qué circunstancias tú te estés desarrollando. Hermanos, no importa cuáles sean las circunstancias en su trabajo, usted tiene que mantener una identidad. Usted tiene que levantar ese estandarte, ¿verdad? Que representa a Cristo Jesús y que nos representa a nosotros como cristianos. No importa las circunstancias donde usted se desenvuelva, usted tiene que mantenerse firme y fiel al Señor. Entonces, Abdías no malgastó sus años de su juventud. Él se acordaba que él temía a Jehová desde su juventud. Y sin lugar a dudas, hermanos, era un hombre de grandes talentos extraordinarios, puesto que trabajaba ¿para quién? Para el rey. Trabajaba para el rey Acab. Entonces, ese hombre que se identificaba como siervo de Dios, era un hombre leal, era un hombre fiel, era un hombre honesto y era un hombre sabio que sabía cómo administrar los recursos del palacio. Dios quiere dotar a su pueblo de talentos. Él quiere que nosotros también podamos representarle en medio
de las circunstancias donde nos encontremos y que le sigamos sirviendo a Él. Punto número 3. Abdías fue agradecido y fue generoso en la obra de Dios. El verso 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Como buen administrador, hermanos, Abdías tenía recursos económicos. Esa sabiduría que Dios le había dado para administrar los bienes del rey, también le servía para administrar sus propios recursos. Y ahora esos recursos los estaba utilizando ¿para qué? Alimentar a 100 profetas. ¿Cuánto cuesta alimentar a una persona? En estos tiempos donde la canasta básica está, ¿verdad?, súper cara. Entonces, él pudo alimentar a 100 hombres. Y hermanos, déjenme decirle que la alimentación de un hombre es diferente a la alimentación de una mujer. Nosotras las mujeres comemos menos, ¿verdad? Bueno, algunas comemos menos que los hombres, así que salimos más baratas, ¿verdad, hermanas? Pero los hombres, ellos tragan, dice mi esposo. No, ellos comen y comen bien. Y estos eran hombres. Eran 100 hombres que había mantenido en cuevas y les había estado alimentando con pan y agua. Bueno, el agua, ¿verdad?, es gratis. Pero imagínense alimentarlos con pan. Y yo no creo que nada más les estuviera dando pan y agua todos los días y 3 veces al día. No, a lo mejor como el cuervo cuando le llevaba a Elías, ¿qué le llevaba? Carnita, ¿verdad? Le llevaba carne y pan. Así que este hombre usó esos recursos que Dios le había dado para alimentar a 100 hombres. No cabe dudas, hermanos, que Abdías era un hombre generoso y agradecido. Era un hombre que, como había conocido a Jehová, no tan solo se había hecho siervo de Acab, sino que él se mantenía siendo siervo de Dios. Esa era su identidad. Aún en medio de ese palacio donde vivía una pareja malvada, su identidad era ser siervo de Dios. Así que estas 3 evidencias de este hombre que se consideró siempre un siervo de Dios, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, y más a los jóvenes en estos tiempos que se están viviendo, donde a veces la tecnología, ¿verdad?, no solo las filosofías que van y vienen, sino la tecnología puede hacer que los jóvenes también se desvíen. Puede hacer que los jóvenes también le dediquen más tiempo a eso que a estar en comunión con Dios y perder esa identidad que Dios les ha dado. Abdías no se cambió el nombre para adaptarse a lo requerido de su trabajo. No perdió su identidad para satisfacer o llenar las expectativas de un rey malvado. Porque para él lo más importante era llenar las expectativas ¿de quién? De Dios. Así que no se preocupen, hermanos. No se preocupen de llenar las expectativas de alguien, de llenar las expectativas del pastor, o de llenar las expectativas de mi pareja, de mis hijos. No, tratemos de llenar las expectativas de Dios y mantengamos esa identidad que el Señor nos ha dado y que seamos siervos fieles como fue este hombre, que aún en medio de la adversidad, aún en medio del peligro, él se mantuvo fiel. Miren lo que dice la sierva del Señor. Durante la apostasía de Israel, Abdías había permanecido fiel. El rey, su señor, no había podido apartarle de su fidelidad al Dios viviente. Ahora fue honrado por la comisión que le dio Elías. Ve, di a tu amo que Elías está aquí.
Ese era un honor para Abdías, porque Elías no se iba a esconder. Elías le estaba dando esa comisión y Elías iba a estar. Finalmente la palabra de Dios nos dice que Elías fue por su propio pie a presentarse delante de Acab. Y ahí conocemos la historia, ¿verdad? De cuando los profetas de Baal se sajaban, gritaban, brincaban, tratando de hacer que lloviera fuego para el holocausto que habían preparado. Y ¿saben algo que leía yo? Que Elías se burlaba de ellos, se reía de ellos. Y decía, a lo mejor tu Dios está dormido y por eso no te escucha. Y griten más fuerte, a ver si así les escucha. Y entonces Elías también preparó lo que tenía que preparar, ¿verdad? El altar, ahí el holocausto. Y él 7 veces oró y Dios mandó el fuego y lamió todo hasta el agua que había corrido en la zanja, ¿verdad? Esa es la siguiente parte de la historia. Pero lo más importante aquí, hermanos, de esta historia, aprendemos mucho de la historia de Elías, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó como profeta, pero también a través de Abdías como un siervo fiel, firme, leal a su rey, pero también firme, leal ¿a quién? A Dios, que mantuvo siempre en alto su identidad. No perdamos nuestra identidad, hermanos, jóvenes, no pierdan su identidad. Que les miran raro ahí en la escuela, que dicen, no, ahí viene el rarito. ¿Saben qué le dije yo a esta niña? ¿Sabes qué, hija? Cuando estas niñas te vuelvan a decir que eres la rara del grupo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque eso significa que tú eres la diferencia entre ellas. Y eso es lo que Dios quiere, que sea su pueblo en un mundo lleno de pecado. Lo que quiere Dios es que nosotros seamos los raros, la diferencia. No me importa que me digan la rarita. Y eso fue lo que le dije a la niña, no importa que te digan que eres rara, no importa que te digan que tú no te quieres vestir a la moderno como ellas. Eso quiere decir que tú eres la diferencia y eso honra a nuestro Dios. Así que, hermanos, jóvenes, mantengan su identidad, que eso honra a nuestro Dios, ¿verdad? Seamos la diferencia en el mundo. Que el Señor nos bendiga.